Buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Juan Manuel Mendoza Arroyo, profesor de la Facultad de Historia. Vamos a realizar una serie de preguntas, doctor. Adelante. Primeramente, quisiéramos saber cómo fue su formación como historiador y por qué eligió esta carrera. Bueno, cuando yo era niño, de hecho cuando estaba en la primaria, me llamaba la atención porque había un programa de la SEP que se llamaba Los Maestros Practicantes, es decir, una familia recibía a un maestro normalista en su casa durante una semana o 15 días. Y él convivía con nosotros y para mí de niño era maravilloso ver cómo estos profesores interactuaban en la familia y los veíamos como alguien importante para la formación nuestra. Entonces yo siempre quise ser maestro, entonces busqué entrar a la normal, pero me tocó el periodo en el cual para ingresar a la normal se pedía la prepa y antes se pedía solamente la secundaria. Entonces como se pedía la preparatoria, yo opté y dije, pues tengo la posibilidad de entrar a una carrera en humanidades, también con preparatoria, y poderme desempeñar posteriormente como maestro. Y ahí estaban varias materias, ¿no? Estaba letras, filosofía e historia. Y entré a la escuela de historia. Y al principio me formé no muy convencido, al principio estaba de la historia, porque yo decía, creo que le hacen falta más cosas, le hace falta el vínculo con la economía, le hace falta, creía que tendría que tener como una formación más integral en más cosas y me interesé por la economía, de tal manera que mi primer proyecto de investigación fue como de historia económica y busqué que me asesorara un economista. Entonces así fue que hice mi licenciatura y después, buscando complementar la historia, me fui a una maestría que tenía algo que ver con la historia, pero era más de sociología y antropología, que fue la maestría en estudios rurales del Colegio Michoacán. La maestría en estudios rurales tenía que ver también con mi formación, con mis antepasados campesinos y con una serie de luchas por la tierra que ellos habían protagonizado y que a mí me interesaba comprender. Entonces me fui por ese camino y estando con los antropólogos y con los sociólogos empecé a valorar la relevancia del discurso de la historia, porque el discurso histórico tiene un carácter fundamentado en la explicación del por qué se dan las transformaciones y el cambio social. Y no todos los discursos científicos tienen esta característica, ¿no? Entonces, estando ya más bien con los antropólogos, empecé a revalorar las bondades de la historia. Ya posteriormente hice un doctorado donde ya intenté construir más bien un discurso más interdisciplinario, pero siempre he tenido cierta inclinación por la historia, por comprender los procesos de cambio social. Eso me ha interesado mucho, bueno, al menos desde mi juventud, ¿no? Y ahora como docente, ¿cómo promueve esa historia? ¿Cómo la enseña en la facultad? Bueno, considero que la historia va cambiando en cuanto a la manera de estudiarse, de analizarse y sobre todo de escribirse, ¿no? La escuela que nosotros nos formó era la escuela positivista, es decir, el construir un discurso lógico, cronológico de sucesos y acontecimientos, permeados por la idea de un método científico, de la búsqueda de una objetividad, de una verdad histórica, de la construcción de un discurso suprahistórico que se escribe necesariamente en tercera persona. Yo pienso que la historia tiene que evolucionar en la facultad. Debemos dejar atrás los discursos positivistas, descriptivos, limitados, causales, y entrar a un tipo de historia diferente,
una que reconozca el papel y la responsabilidad del investigador que escribe sobre cualquier fenómeno, que se reconozca la importancia de la investigación y del investigador al momento en que se construye un objeto de investigación. Eso creo que es importante, es decir, hacer un tipo de historia reflexiva que ya se comienza a hacer en otras partes del mundo, en otras universidades, y que en nuestra universidad hace falta por hacer y por difundir. Eso implica que cambiemos muchas de nuestras aproximaciones metodológicas, teóricas, a las maneras como se hace historia. Necesitamos iniciar un cambio de 180 grados en las maneras de escritura de la historia. Prácticamente todos los temas de la historia son temas vírgenes porque la mayoría están escritos bajo el viejo sistema y requerimos de un sistema nuevo que renueve la historiografía y la manera como se escribe la historia. Yo creo que por ahí creo que debe orientarse tanto mi práctica docente como un tanto el enfoque que debería tener nuestra facultad para los próximos 50 años que vienen. Y sobre eso mismo, llegando al 50 aniversario, ¿qué hay que celebrar sobre el 50 aniversario? Bueno, la facultad tiene mucho que celebrar, porque surge en un momento en el cual la universidad tenía un vacío en las humanidades. La facultad de altos estudios había sido desmantelada, entonces surge justamente en el año cuando se da el golpe de Estado en Chile, y en aquel entonces era algo importante para nuestra universidad retomar una tradición humanista, una tradición que rescatara sus bases, sus raíces históricas, que formara profesionistas en esta disciplina que resguarda la memoria, y eso es muy importante. Creo que la facultad ha dejado una huella importante en la sociedad. Cada que voy a un archivo encuentro egresados de la facultad que han estado clasificando y reordenando los acervos. Prácticamente muchos de los municipios del estado cuentan con una pequeña monografía. Hay diversos intentos por reconstruir la historia de nuestro estado y por documentar procesos que tienen que ver con historia colonial, historia del siglo XIX e incluso con procesos más recientes del siglo XX y algunos del siglo XXI. Nuestros egresados han ido a formarse a otras instituciones y muchos de ellos han desempeñado un muy buen papel. Entonces creo que estos 50 años han dejado frutos en la sociedad, y esos frutos se perciben en el hecho de que Michoacán es un estado que cuenta con una historia ya construida, que tiene una posición y tiene mucho por hacer también, pero los frutos de esos 50 años de labor institucional creo que sí los podemos observar, y creo que eso sí nos hace festejar los 50 años de nuestra facultad. Pues solo nos queda agradecer su tiempo y sus respuestas, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.